Queridos amigos, mi nombre es Yamila Gerbaudo y les doy una vez más la bienvenida a Por un ambiente sano para una vida saludable, un espacio que tiene como objetivo informar y concientizar en temática ambiental a los ciudadanos de Eduardo Castex y la zona. Nuestros hermosos glaciares están en peligro, no solamente por el cambio climático, sino también por la presencia de unas represas que se están construyendo pegados a ellos. Para saber un poco más sobre este tema, dialogamos con Sabina Muñoz. Ella trabaja en turismo y ejerce como guía en el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz. En esta primer parte de la entrevista, dialogamos sobre cuándo y en qué contexto surge la lucha por el río Santa Cruz sin represas. Determinar el momento de inicio de nuestra lucha es un poco complicado porque en un primer momento hubo distintos referentes individuales, ONGs como FAN, Vida Silvestre, Banco de Bosques, Aves Argentinas, después pobladores de la cuenca que alertaban sobre los posibles impactos de las represas, y en aquel entonces, 2014-2015, se realizaron algunas actividades aisladas, algunas fotos, se hizo una bajada del río, pero nosotros como movimiento local específicamente nos formamos a partir del 2017. Hubo una convocatoria desde Piedra Buena en el Día Internacional de los Ríos o en defensa del agua, y nos autoconvocamos desde Calafate en el río Santa Cruz para sacarnos una foto, y nos dimos cuenta en ese momento que éramos un poco más de 2 o 3 gatos locos, como quien dice, y decidimos armar una charla informativa al respecto, y a partir de esa charla es que empezamos a funcionar como grupo. Empezamos a poner días fijos de reuniones, se modificaban a veces los horarios y demás, pero empezamos a trabajar y a profundizar bastante más en el tema. Esta lucha en defensa de nuestros glaciares y de sus ecosistemas ya lleva varios años, pero por suerte son muchos los ciudadanos que piensan que defender estas enormes masas de hielo es el camino necesario. En esta segunda parte de la entrevista, Sabina Muñoz nos comenta quiénes integran el grupo que se está movilizando por esta causa. El grupo de acción local está conformado principalmente por ciudadanos autoconvocados, artistas, profesionales en turismo, ambientalistas, vecinos, comerciantes, transportistas. Es un mix, y a su vez nosotros como movimiento colectivo local pertenecemos a un movimiento que se llama Patagonia Libre, ¿sí? Y este movimiento ya engloba a la región, ¿sí? No solo Calafate, sino Río Gallegos, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, el Chaltén. La realidad es que la lucha tiene diferentes actores y siempre tratamos de estar conectados entre sí, porque la realidad es que trabajando en conjunto es que hacemos fuerza a la causa, ¿no? Brindamos 100% de apoyo a las comunidades originarias que se oponen al proyecto y que piden por la no violación de sus derechos. Cabe aclarar que el proceso de consulta previa, libre e informada recién está comenzando y las obras ya están avanzadas, entonces esta consulta de previa no tiene nada. Y además también existe una coalición de las ONGs que nombré anteriormente, que son las que llevan a cabo quizá las causas legales de mayor peso, ¿no? Y que nosotros estamos en contacto y que también hemos realizado en algún momento actividades en conjunto. Este es un claro ejemplo de que el ambiente y las problemáticas ambientales son transversales a diferentes áreas de la sociedad, y esto lo podemos visualizar en los diferentes actores sociales involucrados en esta lucha que lleva varios años. Continuamos dialogando con Sabina Muñoz, y en esta oportunidad nos comenta cuáles son las actividades que desarrollan para visualizar esta problemática. Desde charlas informativas, debates, cine ambiental, actividades artísticas, folletos informativos, conciencia en cuanto a la eficiencia energética, están en algunos eventos locales, movilizaciones también. Hicimos algunas intervenciones en espacios públicos sin dañarlo, obviamente, juntada de firmas, hicimos jornadas de limpieza, participamos en los eventos, o tratamos en la medida de lo que podemos de participar en los eventos que se realizan en las otras localidades. Participamos en la Cumbre del Agua en Catamarca, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Más o menos en eso consisten las actividades.
Estas actividades les permite llegar a diferentes sectores de la sociedad y a diferentes rangos de edades de los ciudadanos. Ellos, por medio de estas actividades, trabajan la educación ambiental, algo tan esencial e importante para defender nuestro ambiente. En esta cuarta parte de la entrevista llegó el turno de hablar de cuáles fueron las debilidades y fortalezas que encontraron en este camino que van recorriendo. Y esto fue lo que nos decía Sabina Muñoz. Yo creo que la debilidad más grande que tenemos y que se extiende a cualquier problemática ambiental que afecta a nuestro país y al mundo en general es la falta de conciencia y de compromiso de la gente. Hay muchas preocupaciones inmediatas, para así decirlo, en el día a día que hace que la gente deje como última acción activar por el ambiente y no se dan cuenta que si no activamos por el ambiente, que es nuestra casa, las otras causas se vuelven nulas, ¿sí? Porque primero tenemos que cuidar también nuestro hogar, pero en la situación en la que nuestro país principalmente se encuentra hace que la preocupación ambiental pase a un segundo grado, digamos. Esta problemática ambiental, como todas las demás, tendrá sus consecuencias económicas, sociales y ambientales con la construcción de estas represas. Sobre este aspecto, esto era lo que nos comentaba Sabina Muñoz. Económicas, sociales y ambientales es difícil hablar de las consecuencias de manera separada. Creemos que todas están conectadas e interrelacionadas, ¿no? Dentro de las promesas y aspectos que ellos consideran positivos, cuando digo de ellos hablo quienes fomentan o apoyan esta obra, es la apertura principalmente de puestos laborales y la reactivación de economías locales relacionado con los proveedores de materia prima a nivel local. Sin embargo, puestos laborales que se ofrecen no son trabajo estable y genuino, y muchos de estos puestos laborales no tienen llegada local, sino que vienen personas de otros lugares, incluso gran parte del personal contratado es de China, y esto también se extiende al tema de los proveedores. Sabemos que en relación a los proveedores hay falta de pago, a los mismos hay iniciadas acciones legales en relación a esto, y que la realidad es que muchas materias primas e insumos llegaron y llegan a Puerto Santa Cruz, a los diferentes puertos de la provincia desde China básicamente. No estamos en contra, cabe aclarar, de que la gente quiere trabajar, quiera trabajar, entendemos la necesidad de la gente, de las familias al hacerlo. Lo que no compartimos es el tipo de empleo y que se aprovechan de la necesidad de la gente ofreciéndoles promesas que a la larga no se cumplen y juegan con esto, ¿no? Igualmente, paralelo a esto, se pone en riesgo gran cantidad de puestos laborales relacionados al turismo, por ejemplo, a la observación de aves, al Parque Nacional Los Glaciares. Otra de las problemáticas es la creciente demográfica en la región, que están atravesando las localidades pertenecientes a la cuenca, y eso trae aparejado un déficit en los sistemas de salud y educación que ya venían complicados, ¿no? Además de que el valor de los alquileres aumentaron de manera progresiva porque hay mayor demanda, y hay estudios realizados también en este tipo de obras sobre el aumento de trata o proliferación de prostíbulos. Incluso hace un tiempo un diputado de Santa Cruz hizo una declaración bastante desafortunada de apoyar los prostíbulos justamente por la necesidad de distracción de los hombres. En cuanto a los impactos que llamaríamos ambientales, pero creo que son de carácter social también, debemos destacar la posible afectación del campo de hielo patagónico sur. Mucha gente quizá no está familiarizada con este concepto. El campo de hielo patagónico sur es la tercera reserva de agua dulce en estado sólido más grande del mundo, pero quizás si yo nombro al Parque Nacional Los Glaciares o al glaciar Perito Moreno nos suena un poco más, ¿no? Este campo de hielo o el glaciar Perito Moreno forma parte de este campo de hielo. Es un campo de hielo que nace en la cordillera de los Andes, que está compuesto por miles de glaciares, y varios de ellos forman la cuenca del río Santa Cruz. Entonces el río Santa Cruz es un río glaciario, nace en los Andes y desemboca en el Atlántico, cruza toda la provincia de Santa Cruz, y es el que está básicamente en riesgo. Modificar la cuenca y alturas naturales del río y del lago sería el inicio de un ecocidio realmente. El agua es un derecho humano, no podemos ponerla en juego, y los glaciares regulan la temperatura. Hay que defenderlos y empezar a comprometernos. Como pudimos escuchar, el abanico de consecuencias es muy amplio y variado, pero esta problemática tuvo un tinte político particular, ya que la construcción de las represas se estableció en el gobierno de Cristina Kirchner, y la esperanza de que esta construcción se frenara apareció con el gobierno de Mauricio Macri.
Acerca de este tema, Sabina Muñoz nos decía: Mauricio Macri se había manifestado contra el proyecto y había acordado en una reunión con la viuda de Tomskins la cancelación del mismo. La presión por el swap financiero realizado por el gobierno chino al gobierno de Cristina Kirchner y el cross default con la obra del Belgrano Cargas sirvieron para pasar por encima de los argumentos presentados por más de 100 expositores en la audiencia pública. Sin embargo, gran parte de nuestra esperanza está puesta en quien asumió como vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra, que como director ejecutivo de Banco de Bosques en aquel entonces inició una de las causas legales más fuertes. Incluso cuando asumió a su cargo actual manifestó que Parques Nacionales como institución iba a sentar posición contra este megaproyecto. Los intereses juegan por otros lados, lamentablemente, y para quienes nos representan la cuestión ambiental no siempre es la primordial. Tal vez con el paso del tiempo, los ciudadanos tendremos que elegir a nuestros representantes políticos en base a sus propuestas sobre la protección de los recursos naturales y el ambiente. Como cierre de esta magnífica entrevista, Sabina nos regala una reflexión. Principalmente, el cambio climático es una realidad con fundamentación científica, ¿no? Los glaciares cumplen una función primordial en esta dinámica y es algo que nos va a afectar a todos, pertenezcamos o no al lugar o a la sociedad donde se presenta dicha problemática. Es importante el acompañamiento de la sociedad a las localidades que luchan y están en acción constante porque están o estamos básicamente defendiendo nuestro futuro y el de nuestras futuras generaciones también, nuestros hijos. Desde nuestro lugar como ciudadanos tenemos que empezar a ser conscientes y responsables en nuestros hábitos de consumo. Imagínense si cada persona cree fervientemente que podemos cambiar algo. Tenemos que recordar no solo nuestros derechos, sino nuestras obligaciones y empezar a hacernos cargo que tenemos que actuar hoy. Depende de nosotros qué futuro les queremos dejar a las próximas generaciones. Debemos participar y elegir políticas públicas para proteger nuestro ambiente y los recursos naturales. Nosotros nos volvemos a encontrar acá en Mix FM para continuar concientizando e informando en temática ambiental. Hasta pronto.